Bienvenidos a todos a esta inmersión profunda, en la que vamos a explorar un concepto que creo que está en el corazón de nuestra fe, la idea de Jesús como el alfa y la omega. Pero no lo veremos como una idea teológica abstracta, sino como una verdad que realmente nos define y nos da forma. Exactamente. Vamos a partir de las reflexiones del pastor Fabián García en su texto Alfa y Omega. Tomaremos esas ideas y veremos cómo se traducen en nuestra vida diaria, en nuestra identidad como cristianos, en nuestro propósito en este mundo, aquí y ahora. Sí, la meta es entender cómo esta verdad fundamental, que Jesús es el principio y el fin de todas las cosas, realmente impacta a quienes somos y hacia dónde vamos. Cómo esta perspectiva nos lleva a ser más y más como Él en nuestra vida cotidiana. Y para empezar, creo que es clave entender el significado profundo del yo soy. El texto parte de la importancia de esa declaración divina en Éxodo 3.14. Yo soy el que soy, es mucho más que un nombre. Es una declaración de la existencia misma de Dios, completamente independiente de cualquier otra cosa. Y esto es crucial porque nuestra identidad como hijos de Dios se deriva precisamente de ese ser divino. Claro, cuando Dios dice yo soy, nos está revelando algo fundamental acerca de sí mismo, ¿verdad? Nos habla de su indutabilidad, de que no cambia, de su autosuficiencia, de que no necesita nada ni a nadie, de su independencia, de que no depende de nada para existir. Él simplemente es, existe por derecho propio, con poder absoluto. Y como dice Isaías 45.56, yo soy el Señor y no hay ningún otro Dios fuera de mí. Y fíjate qué interesante, cómo entender quién es este Dios que se revela como yo soy, cambia por completo la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. El texto nos trae el ejemplo de los espías en Números 13. Algunos de ellos, al no comprender realmente que su identidad estaba enraizada en ese yo soy que los enviaba, se sintieron como insignificantes saltamontes frente a gigantes. Es increíble cómo la perspectiva cambia todo. Su visión de la tarea, su propia imagen de sí mismos estaba distorsionada porque no se conectaron con esa identidad que tenían en Dios. Pero cuando sabemos quién está con nosotros, quién nos respalda ese gran yo soy, la perspectiva cambia radicalmente. Los problemas, los obstáculos, todo se ve diferente. Es como si la grandeza de Dios empequeñeciera nuestros miedos, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y de ahí pasamos a esta imagen tan poderosa de Jesús como el Alfa y la Omega. Es interesante recordar, como menciona el texto, que en la tradición rabínica judía se usaban la primera y la última letra del alfabeto hebreo para indicar la totalidad de algo. Era una forma de decir todo, de principio a fin. Entonces, cuando aplicamos esto a Jesús, usando las letras griegas alfa y omega en Apocalipsis 1.8 y 22.13, estamos ante una declaración contundente de su divinidad y su eternidad. Solo Dios hecho hombre podría decir eso. Lo fascinante es cómo Jesús se revela como el primero y el último, desde diferentes ángulos. Por ejemplo, Hebreos 12.2 lo describe como el autor y consumador de nuestra fe. No solo la inicia, sino que la lleva a su plenitud. Es como si Jesús fuera el marco completo de nuestra fe, el que la inicia y el que la lleva a su perfección. Y no solo eso, sino que también es la esencia misma de toda la Escritura. Juan 1.1 y 14 nos dicen que Él es la palabra, el Logos, presente desde el principio. Y Mateo 5.17 nos recuerda que Él no vino a abolir la ley, sino a darle su verdadero cumplimiento. Por supuesto. Él es el punto de partida, el iniciador del Evangelio de la Gracia que recibimos por fe, como leíamos en Efesios 2.8-9. Está presente desde el primer versículo de Génesis, en la creación y en el último Apocalipsis, en la consumación de todas las cosas. Es el principio y el fin de nuestra salvación, desde la justificación hasta la santificación final, cuando seamos completamente transformados a su imagen. Es impresionante pensar que toda la historia, la universal y nuestra historia personal están contenidas en Él, desde el comienzo hasta la meta final. Y el texto nos lleva a profundizar en quién es Jesús a través de esas declaraciones tan significativas que encontramos en el Evangelio de Juan. Lucio. Cada uno de esos yo soy es como una ventana que nos permite ver una dimensión diferente de la identidad de Jesús y su papel en el plan de Dios. Y todos ellos establecen conexiones muy claras con el Antiguo Testamento. Sí, tenemos 7 yo soy en total, cada uno con sus raíces en las escrituras hebreas. Por ejemplo, yo soy el pan de vida en Juan 6, conectado con la provisión del maná en el desierto, como lo relatan Éxodo, Deuteronomio y los Salmos. No era solo alimento físico, sino una provisión milagrosa de Dios que nos habla de su fidelidad y cuidado. Y yo soy la luz del mundo en Juan 8, que resuena con la imagen de la columna de fuego que guió a Israel en Éxodo, y las profecías de Isaías sobre el Mesías como luz para las naciones. Trae luz, verdad y esperanza a la oscuridad. Luego están yo soy la puerta y yo soy el buen pastor en Juan 10, que nos hablan de protección, seguridad y guía, como lo encontramos en los Salmos, en Ezequiel y Jeremías, donde Dios mismo se presenta como pastor de su pueblo. La declaración yo soy la resurrección y la vida en Juan 11, que conecta con la promesa de vida eterna implícita desde Génesis y la esperanza de resurrección que encontramos en Isaías. Jesús vence la muerte y es la fuente de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
en Juan 14, que nos recuerda el camino de acceso a la presencia de Dios escrito en la construcción del tabernáculo en Éxodo y Levítico. Jesús es el único camino verdadero hacia el Padre. Y yo soy la vid verdadera, que aunque no se menciona una referencia específica en el texto, nos trae la imagen de la viña en Isaías, representando la relación profunda y fructífera que Dios desea tener con su pueblo. Jesús es la fuente de vida y fruto verdaderos. Cada yo soy es una pieza fundamental para entender quién es Jesús y su significado en nuestras vidas. Y el texto subraya algo crucial. Si Dios Padre nos envía, es porque su propio ser nos completa. Nuestra existencia y nuestro propósito se encuentran en Él. Somos yo soy por medio de Él. Exacto. Nuestra identidad no es algo que construimos por nuestra cuenta, sino que está íntimamente ligada a la identidad de Dios mismo. Y volviendo a Apocalipsis 1.8, encontramos a Dios presentándose como el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es la misma descripción, con las mismas implicaciones de eternidad y poder absoluto, que se aplica a Jesús a lo largo del libro. Y hay una reflexión muy interesante en el texto sobre lo que Dios, en su perfección, no puede hacer. Parece paradójico, pero hay 3 cosas que son imposibles para Él: mentir, ser infiel a sí mismo y ser tentado por el mal. Es una afirmación poderosa sobre la solidez e inmutabilidad del carácter de Dios. Lo vemos claramente en Hebreos 6.18, 2 Timoteo 2.13 y Santiago 1.13-14. Y esto tiene una implicación muy profunda para nosotros como cristianos. Claro, si Cristo realmente vive en nosotros, esas mismas imposibilidades deberían empezar a moldear nuestras vidas. Ya no podemos vivir como antes, mintiendo, siendo infieles a nuestros compromisos o cediendo a la tentación. Es un proceso de transformación gradual, pero real. Y aquí es donde la verdad de Jesús como Alfa y Omega se vuelve tan relevante en nuestra vida diaria. Él es el autor y dueño de la historia, tanto la grande como la nuestra. Todo comienza y termina en Él. Tiene la perspectiva completa, el panorama general que nosotros no podemos ver. El texto también nos habla de Jesús como primero y último, enfatizando su existencia eterna. Juan 1.1 nos dice que Él estaba con Dios en el principio, y Hebreos 13.8 que es el mismo ayer, hoy y siempre. En un mundo cambiante e incierto, esa verdad nos da una estabilidad y una esperanza inquebrantables. Y luego tenemos la asignación principio y fin. Como principio, Jesús es la fuente de toda vida, el creador y sustentador de todo, como lo describe Colosenses 1.15-18. No solo inició la creación, sino que la sostiene en todo momento. Y como fin, Jesús es la meta hacia la cual se dirige la historia. Es el cumplimiento de las promesas de Dios, y quien traerá la restauración final de todas las cosas, como vemos en Apocalipsis 21.6. Es inevitable preguntarnos, ¿es Jesús realmente el punto de partida en todo lo que hacemos? ¿Es nuestra meta final, nuestro propósito último? Si la respuesta es sí, eso debería transformar nuestras prioridades y decisiones. Nos desafía una reflexión profunda. El texto nos recuerda: Jesús es Dios, es soberano en la historia, es la fuente de nuestra identidad y seguridad. Siempre prevalecerá, establecerá su reino de justicia, nos muestra cómo vivir y nos llama a adorarle. La conclusión es un llamado a someter nuestras vidas a Jesucristo como Alfa y Omega, principio y fin, dejar atrás nuestras perspectivas limitadas y abrazar las posibilidades infinitas de Dios para ser transformados a su imagen y experimentar la unidad con Él. Fuimos diseñados para vivir en este tiempo y espacio, sí, pero dentro de Cristo. Para terminar, les dejo esa pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambia tu día a día, la forma en que enfrentas los desafíos y cómo entiendes tu propia historia al ver a Jesús como Alfa y Omega, primero y último, principio y fin? ¿Qué significa haber sido diseñado para vivir en tiempo y espacio dentro de Cristo, permitiendo que su imagen se forme cada vez más en ti?